Hoy amaneció con uno de esos días que parecen sacados de un postal. El cielo completamente despejado, una temperatura perfecta y muchas ganas de salir a descubrir qué me esperaba. Antes de arrancar, tocó preparar energías con un buen desayuno americano y por supuesto elegir el outfit del día. Ya listo, salí a recorrer California. Hoy estoy en Huntington Beach, uno de los lugares que nunca me canso de ver. Mientras avanzaba por las calles, no podía dejar de mirar el paisaje. Las avenidas amplias, las palmeras, las montañas, a lo lejos ese cielo azul que parece no terminar nunca. Definitivamente hay algo en este lugar que me encanta. Todavía faltaba bastante para llegar a mi destino. Aquí casi todo queda lejos, así que tocaba disfrutar el recorrido. Después pedí unos nuggets de pollo y un café frío que honestamente estaban perfectos para seguir con el día. Entre música, paisajes y kilómetros de carretera, poco a poco me fui acercando al lugar donde iba a pasar gran parte de la jornada. Y cuando llegué finalmente, frente a mí había una enorme casa abandonada. Aunque decir abandonada no le hace justicia, porque a pesar de los años sigue conservando gran parte de su estructura y tiene una presencia impresionante. Parece una de esas casas que solo se ven en las películas, rodeada de naturaleza, construida casi por completo en madera y con una atmósfera imposible de ignorar. Aquí me encontré con Brent, Leslie y varios de sus amigos. Ellos estaban grabando un video de YouTube relacionado con fenómenos paranormales y la historia de la propiedad. Mientras ellos hacían lo suyo, aproveché para mostrarles cada rincón del lugar. La dueña comenzó a contar algunas historias y detalles sobre la casa, y entre más escuchaba, más interesante se volvía todo. Cada habitación parecía guardar algo diferente: los muebles antiguos, los pasillos silenciosos, las escaleras de madera y esa sensación constante de estar dentro de una película de terror. Mientras ellos grababan, decidí explorar un poco. Había objetos por todas partes. Juguetes viejos, muñecas y hasta una réplica de la muñeca de Annabelle. Todo parecía detenido en el tiempo. Cuando empezó a caer la tarde, el ambiente cambió por completo. La casa ya se imponía durante el día, pero de noche era otra historia. Yo no sería capaz de pasar una noche aquí solo. En una de las habitaciones encontré una vista increíble. Desde una de las ventanas podía verse la ciudad de Los Ángeles brillando a lo lejos. Seguí recorriendo cada espacio, las habitaciones vacías, la bañera abandonada, los espejos, las muñecas, y cada detalle hacía que el lugar se sintiera todavía más inquietante. Más tarde subimos a la terraza. Mientras tanto, los chicos continuaban grabando y realizando experimentos para intentar establecer contacto con los supuestos espíritus de la casa. Shit! I can't. That went off again. Scared the shit out. Yo simplemente estaba documentando todo desde detrás de cámaras, y aunque no sé si creer en estas cosas, debo admitir que el ambiente ayudaba bastante. En otra zona encontré una tabla Ouija, más objetos antiguos y varios rincones que parecían sacados directamente de una película de horror. Después de varias horas grabando, explorando y viendo toda esa experiencia, llegó el momento de regresar. Todavía quedaba aproximadamente una hora de camino, así que tocó ponerse cómodo, escuchar algo de música y descansar un poco. Había sido un día largo, muy diferente y definitivamente uno de los lugares más extraños que he visitado. Pero eso es precisamente lo que hace especiales este tipo de aventuras. Nunca sabes qué te vas a encontrar detrás de la siguiente puerta. Y bueno, chicos, eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado acompañarme en esta experiencia. Cuídense mucho y hasta el próximo video.